visto ya el primero de los elementos básicos, el cual era llamado resistor, y en el cual tenía como propiedad de que existía una función o una relación fija entre las variables de esfuerzo y de flujo. Bien, vamos a continuar con el segundo elemento básico, llamado capacitor. O también, si se quiere, elemento tipo C. Y vamos a dar una definición bastante similar a la que dimos para el caso del resistor. Vamos a decir lo siguiente: un capacitor es un elemento de un puerto, ¿no? Y que se corresponderá con un elemento de un único enlace, en el cual existe una relación fija o estática entre el esfuerzo y el desplazamiento. Relación fija o estática entre el esfuerzo y el desplazamiento, el cual habíamos definido como la integral del flujo. Bien, en general esa relación puede plantearse como una función, y para la gran mayoría de los casos esa función va a ser invertible. Por lo tanto, podríamos escribir lo siguiente: Q, existe la función Q de E, y a la vez existe la función E de Q. O si desean, podríamos también escribir lo siguiente: phi, la función phi sub c de E, y pues E sería la función inversa con argumento Q, ¿no? Escribirlo así o escribirlo así pues significan exactamente lo mismo. Bien, gráficamente podemos representar eso de la siguiente manera: esfuerzo por acá, desplazamiento por acá, en general, ¿no? Estoy dibujando una función general. Vamos a ver luego que en ciertos casos particulares esta función es o podría ser una recta, ¿no? Aquí he dibujado una función cualquiera. Bien, entonces la representación de este elemento llamado capacitor es la siguiente: es un elemento de un solo puerto, un solo enlace. Se representa por la letra C, ¿no? Igual que en todos los casos, pues acá estarán las variables de esfuerzo y de flujo. Bien, en el caso particular de que esta función sea una línea recta que pasa por el origen, pues esa función, de manera similar a como lo vimos en el caso del resistor, tiene un único parámetro, ¿no? Que es la pendiente. Entonces, en ese caso, se considera que el elemento es lineal y se puede escribir al lado del símbolo del elemento justamente ese parámetro, que sería la pendiente. Y acá hay que tener cuidado porque hay que seguir una convención. La convención me dice lo siguiente: una convención es una regla, un acuerdo, ¿no? Que en este caso nos permite mantener un orden. Vamos a graficar no la curva EQ, sino la inversa, ¿no? Q versus E. Ya, en el caso particular de que sea una función lineal que pasa por el origen, tendríamos algo así. Y esta sería la pendiente M. Bien, en ese caso podemos escribir lo siguiente. Diríamos, en ese caso particular, la función Q de E, o E de Q, como lo quieran ver, queda definida completamente por un único parámetro, ¿no?
Y ese parámetro es el que escribimos acá. Ya, hay que tener cuidado porque esta regla o esta convención nos dice que acá tenemos que escribir la pendiente de la función, que es una recta, de q versus c, ¿no? Porque si nosotros graficásemos la función e versus q, también tendríamos una línea recta que pasa por el origen, pero la pendiente sería 1 sobre m. Entonces, la convención nos dice que el coeficiente que debemos colocar acá es la pendiente de la gráfica q versus c, ¿no? Y en ese caso se dice que el elemento es lineal. Muy bien, la definición de este elemento capacitor es sumamente sencilla. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de imaginar algunos elementos del mundo real que puedan cumplir con esta definición. Podríamos empezar con elementos del dominio eléctrico. Y en el dominio eléctrico diríamos en qué elemento del dominio eléctrico, primero, que tenga un solo puerto, y segundo, que exista una función entre E, que vendría a ser el voltaje, y Q, la integral de la corriente en el tiempo, pues vendría a ser la carga eléctrica. ¿En qué elemento existe una relación fija entre el voltaje y la carga eléctrica? Pues claro que conocemos ese elemento, ¿no? Y coincidentemente, no coincidentemente, sino que por alguna razón seguramente que tiene el mismo nombre que este elemento de acá, ¿no? Capacitor eléctrico. El capacitor eléctrico, el cual lo podemos representar así. Capacitancia C, y claramente tiene un único puerto. Podemos definir el voltaje V, la corriente I, y algo que olvidé comentar es que siempre las variables se deben definir, las variables de esfuerzo y de flujo se deben definir de tal manera que la semiflecha sea entrante. Siempre, ¿no? Es otra convención. En los elementos a veces llamados pasivos, ¿no? Ahora vamos viendo dos ya, que son el elemento R y el elemento C. Las variables, que como sabemos se pueden definir, o sus sentidos se pueden definir de manera arbitraria, pues debe buscarse siempre, y como se pueden definir de manera arbitraria, pues siempre se puede conseguir, deben definirse siempre de tal manera que la semiflecha quede entrante, es decir, que la cantidad E por F represente una cantidad de energía por unidad de tiempo que ingresa al elemento, ¿no? Y eso es justamente lo que yo he hecho acá, tal como habíamos visto antes. Definida así la corriente y el voltaje, decimos sencillamente que la corriente está entrando por el positivo al condensador, y por tanto V por I sería la potencia entrante al condensador. Y primero podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos decir, el condensador eléctrico es un elemento que tiene un único puerto, ¿no? El puerto definido por V y por I. Podríamos poner algo así: capacitor eléctrico. Acá colocamos V y acá colocamos I. Ya. La primera condición está sumamente clara, y es que es un elemento de un puerto, y por tanto acá lo representamos mediante un único enlace. Y ahora tendríamos que verificar que existe una relación fija entre V y la integral de esa corriente, ¿no? Que sería la carga acumulada en el condensador, ¿no? En particular en la placa positiva, ¿no? Bien, y es obvio que eso sí es cierto, ¿no? Porque en el condensador se cumple, acá se cumple que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia, ¿no? Entonces claramente existe una relación entre V y Q, y en este caso particular esa relación es lineal, es una función lineal que pasa por el origen. Entonces claramente sí existe la función,
Y por tanto yo digo lo siguiente, ya que sí existe la función, ya que sí cumple con las características descritas acá, yo digo que el capacitor eléctrico puede ser modelado o representado como un elemento capacitor, ¿no? Si quieren, para evitar quizá un poco de confusión, diríamos para un capacitor de Von Graph, ¿no? O del diagrama de enlaces. Entonces, capacitor eléctrico, capacitor del diagrama de enlaces. Yo digo, oye, si cumple con esta descripción, por tanto, el capacitor eléctrico puede ser representado o modelado como un capacitor del diagrama de enlaces. Y lo que hacemos es modificar esto que tenemos acá y colocar la letra C, ¿no? Entonces, la letra C nos indica que esto de acá que le pusimos inicialmente de nombre capacitor eléctrico puede ser representado como un capacitor del diagrama de enlaces, ¿no? Y en este caso especial pondríamos acá, por ser una función lineal pasante por el origen, pondríamos acá la pendiente de la función tal como lo definimos acá, Q versus C, ¿no? Entonces, para no equivocarnos, vamos a hacer una pequeña gráfica. Q y E, ¿no? Q es el desplazamiento, acá estamos utilizando la misma letra para carga eléctrica y claramente voy a ponerlo así, aunque se ve un poco extraño, ¿no? El desplazamiento, lo que digo, el desplazamiento en el dominio eléctrico es la carga eléctrica, estoy utilizando la misma letra, ¿no? Por acá el esfuerzo es el voltaje, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de esa función? La pendiente de esa recta es la constante que multiplicando a v me da q. ¿Qué cosa multiplicando a v me da q? Pues justamente c, ¿no? C, que sería el parámetro o simplemente la capacitancia del capacitor eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor C es el que nosotros colocamos acá. ¿Sí? Lo que estamos diciendo acá, por tanto, es que el capacitor eléctrico puede ser representado como un capacitor de Von Graph con variables de esfuerzo y de flujo, voltaje y corriente respectivamente, y con parámetro de valor o igual a C. No confundamos estas dos C. Esta C me dice que el elemento es un tipo C, un capacitor de Von Graph, y este C me dice que el valor del parámetro, que en este caso es la pendiente de la recta, tiene un valor de C, ¿no? Entonces no debería haber problema en interpretar esto de acá, ¿no? Este de acá es el parámetro, este de acá me dice el tipo de elemento que es un elemento tipo C o capacitor. Bien, entonces ese sería nuestro ejemplo del dominio eléctrico. Podríamos ahora imaginar algún ejemplo del dominio mecánico y diríamos, en el dominio mecánico, esfuerzo y desplazamiento vendrían a ser, esfuerzo sería fuerza, ¿no? Y el desplazamiento, el flujo es la velocidad. La integral de la velocidad representa una distancia, ¿no? Un desplazamiento. Podríamos ponerle D. Fuerza y distancia. Entonces nos preguntamos, ¿en qué elemento mecánico existe una relación fija o una función entre la fuerza y la distancia? ¿No? Es decir, dada que existe una relación fija, significa o puede ser visto como, dada una fuerza, hay una única distancia, o dada una distancia, queda establecida una fuerza, ¿no? Y claramente la respuesta es un resorte, ¿no? En este caso, un resorte idealizado, en el sentido de que se considera que no tiene masa y que por tanto las fuerzas
en los extremos tienen que ser iguales y opuestas, el cual tiene una constante k, y en el cual medimos una elongación, ¿no? Vamos a llamarle a todo esto la distancia entre los extremos. A la distancia entre los extremos le vamos a llamar d final, y la elongación claramente va a ser igual a el d final menos la distancia sin estirar, ¿no? Es decir, imaginemos que el resorte está estirado, tiene una longitud entre los extremos d final, pero cuando está sin estirar tiene una longitud inicial, d sub 0. Entonces la elongación, la cantidad que es estirado, pues es el d final menos el d sub 0. Ese es el d, ¿no? Y la ley de Hooke nos dice claramente que existe, en el caso, podríamos decir, muy aproximadamente, ¿no? La ley de Hooke, sí podríamos en muchos experimentos ver una línea recta, pero en muchos otros podríamos de repente ver quizá una pequeña curva, ¿no? Bien, entonces en el caso aproximado, diríamos, o sabemos por la ley de Hooke, que la fuerza de estiramiento es proporcional a la elongación. Y escribiríamos, por tanto, F es igual a la constante del resorte por D. ¿No? Entonces, nos damos cuenta que existe una relación fija, lineal, en este caso pasante por el origen, entre F y D, ¿no? Entre F y D. Por tanto, podemos decir que el resorte puede ser modelado como un elemento tipo C. Entonces, podemos escribir ahora tipo C. Y hay que tener cuidado ahorita en escribir claramente o en describir claramente las variables de esfuerzo y de flujo, ¿no? Se supone que este F es el esfuerzo, por tanto acá hay el F, y el flujo tendría que ser la derivada de este D, ¿no? Porque este D es el desplazamiento, la derivada de esa distancia sería el flujo. Entonces, ¿qué representa la derivada de esa distancia? Y para darnos cuenta de eso, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a decir que ese extremo tiene una velocidad v2, definida así, y este extremo tiene una velocidad v1. Entonces, si a mí me dicen, oye, ¿qué representa v2 menos v1? Pues v2 menos v1 es la velocidad, por llamarle de esta manera, la velocidad a la cual se estira el resorte, ¿no? Si v2 es igual a v1, ambos extremos se mueven a la misma velocidad y el resorte no se está estirando a ninguna velocidad, es decir, la elongación no está aumentando, la elongación es constante, ¿no? Si las velocidades son idénticas, la elongación es constante. Entonces, yo me pregunto por la tasa de cambio de esa elongación en el tiempo, es decir, la elongación es D, sería la derivada de D en el tiempo. A eso le estoy llamando la velocidad a la cual se estira, ¿no? La tasa a la cual D aumenta, ¿no? Entonces yo diría, oye, justamente esa tasa a la cual D aumenta es la diferencia de velocidades, ¿no? En el caso, profesor, de que V2 sea mayor que V1, pues el D final está aumentando, el D sub 0 es constante y el D claramente está aumentando. Por tanto, el D punto sería un número positivo, ¿no? Por tanto, es claro, y los invito a ustedes a que hagan una deducción un poco más formal, es claro de que esta velocidad relativa es justamente la tasa de cambio de D, es decir, es D punto, ¿no? O sea, la derivada respecto del tiempo de la distancia, de la elongación, ¿no? De la elongación. Entonces, esa es una velocidad relativa
v2 menos v1 es la velocidad del extremo 2 respecto del extremo 1, y esa velocidad relativa justamente es la tasa de cambio en el tiempo de la elongación. Entonces, si nosotros utilizamos como desplazamiento, ¿no? Como desplazamiento utilizamos a la elongación, pues nuestro flujo va a tener que ser a partir de acá, ¿no? El flujo es la derivada de ese desplazamiento. Entonces nuestro flujo tendrá que ser la derivada de esta distancia, ¿no? de punto, que es v2 menos v1, al cual le podemos poner un nombre, le podemos poner velocidad relativa. Entonces acá tendría que estar la velocidad relativa. ¿Sí? Acá sucede algo similar a lo que vimos en el caso del amortiguador, y es que este elemento sí puede ser visto, o de hecho es un elemento que tiene dos puertos, ¿no? Un puerto mecánico por acá y otro mecánico por acá. Entonces, parecería raro, debería parecernos raro de que este elemento con dos puertos se represente así, ¿no? Debería parecernos raro. Sin embargo, como vamos a ver luego, nosotros luego vamos a poder construir esa velocidad relativa utilizando las dos velocidades absolutas, y ahí vamos a ver cómo efectivamente este elemento que tiene dos puertos se representa mediante dos correspondientes enlaces, pero que luego esos enlaces, por así decirlo, convergen a hacerse un único enlace. Pero eso lo vamos a ver después. Por ahora simplemente estamos viendo algo un poquito más matemático, donde representamos una relación matemática de manera simbólica, ¿no? Decimos, oye, hay una relación, volviendo acá, ¿no? Si yo dibujo esto es porque estoy diciendo que existe una relación fija entre esta variable y la integral de esta variable, e y la integral de la que está acá, ¿no? Entonces, e y q. Ya. Entonces, lo mismo estoy diciendo por acá. Cuando yo dibujo esto, estoy diciendo que existe una relación fija entre esta variable y la integral de esta variable. Es justamente la elongación. Y sí existe, ¿no? Es lo único que estoy diciendo. Entonces, luego ya vamos a ver con más detalle cómo es que un elemento de dos puertos, como es este resorte, puede ser representado utilizando un único puerto o un único enlace. Bien, se puede construir un elemento análogo en el dominio mecánico. Ese sería el dominio mecánico traslacional, ¿no? Hay un elemento análogo en el dominio mecánico rotacional que a veces se llama resorte angular o resorte rotacional o resorte de torsión, y consiste en, bueno, un resorte lineal o resorte simplemente, pues es un enrollado, ¿no? de alambre que puede ser estirado, ¿no? Y contraído. Ya, en este caso, el resorte rotacional puede tomar más o menos esta forma: un cable en forma de espiral, ¿no? Y acá tiene dos extremos, ¿no? Ese extremo y ese extremo. Acá también. No son en todo caso extremos, sino son puntos en los cuales se conecta el elemento con otras cosas, ¿no? Estos dos de acá. Entonces, este elemento se conecta por este punto de acá con algún cuerpo rígido, y por este punto de acá con un segundo cuerpo rígido, de tal manera que esos dos cuerpos rígidos estén restringidos a rotar uno alrededor del otro, ¿no? Entonces, este punto conectado a un cuerpo rígido, este punto conectado a un segundo cuerpo rígido, los dos cuerpos rígidos están restringidos o tienen el movimiento restringido de tal manera que solamente uno pueda rotar alrededor del otro, sin ningún tipo de desplazamiento lineal, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando uno rota alrededor del otro, pues este resorte en espiral como que se comprime, ¿no? Se comprime, y por tanto, al comprimirse, ¿no? Imagínense, ¿no?, que este punto está quieto y que este punto rota. Entonces, esa espiral como que se aprieta, ¿no? Ya, entonces, al apretarse se genera un torque.
que es función en este caso de el desplazamiento angular, es decir, cuánto ángulo ha rotado este punto, porque recuerden que solamente puede rotar, ¿no? Porque estamos diciendo que rotación de un cuerpo respecto del otro. Entonces, de acuerdo al ángulo de rotación, es que va a haber un torque contrario. Y se puede escribir una relación similar a la que está acá, donde el torque es igual a la constante por ya no el desplazamiento lineal, sino el desplazamiento angular. Y también esta sería la elongación, ¿no? Acá sería la elongación angular, es decir, cuánto rota un cuerpo respecto del otro cuerpo. Y también la derivada de ese ángulo va a ser también, como ustedes podrán deducir, una velocidad angular relativa, ¿no? Porque ese es un ángulo entre un cuerpo y el otro cuerpo. Si ambos giran a la misma velocidad, pues el resorte no pasa nada con el resorte, ¿no? Entonces, para que haya un ángulo que sea comprimido el resorte o estirado, tiene que haber un movimiento relativo entre los dos cuerpos a los cuales está conectado. Bien, para terminar, en este caso especial, en el resorte lineal o simplemente resorte, podemos colocar acá su correspondiente constante, ¿no? Diríamos, vamos a seguir la convención y vamos a graficar la función Q versus desplazamiento versus esfuerzo. Vamos a hacerlo por acá. Desplazamiento versus esfuerzo, es decir, T versus F. La pendiente de esa curva es justamente el parámetro que multiplicando a F me da D, es decir, 1 sobre K. 1 sobre K, siguiendo la convención, es el parámetro que yo tendría que escribir acá, ¿no? Así que no cometan el error de colocar acá K, la constante del resorte, porque la convención nos dice que tenemos que colocar el parámetro que multiplicando el esfuerzo me dé el desplazamiento. En este caso es 1 sobre K. Vamos a terminar comentando un elemento del dominio hidráulico que también puede ser modelado como un capacitor. Vamos a imaginar un tanque que podríamos imaginarlo por simplicidad ahora de forma cilíndrica. Vamos a imaginar que ese es nuestro tanque, es un cilindro cuyo eje, el eje del cilindro está vertical, ¿no? Esta sería la base, vamos a imaginar que, sí, cilíndrico, podría ser de otra forma, ¿no? Por ahora cilíndrico, una base circular entonces, ¿no? Una base circular, la cual no se ve, ¿no? Acá está la base circular, es un cilindro, y el cual contiene un fluido, algún fluido, el que ustedes quieran. Y vamos a imaginar que por la parte inferior hay una tubería por la cual puede ingresar y salir fluido al tanque. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a definir las variables de la siguiente manera. Vamos a decir, defino acá el caudal y defino justo en el punto de ingreso la presión P, ¿no? Voy a suponer que esta tubería es tan pequeñita que la presión acá sigue siendo la misma presión P, es decir, no ha cambiado mucho, ¿no? De acá para acá, por ser esta distancia tan pequeñita, puedo asumir que las presiones son muy similares. Como una aproximación voy a suponer que son idénticas. Entonces, yo digo lo siguiente, primero, este es un sistema que tiene un único puerto, ¿no? Por acá, definido por las variables P y Q. Por tanto, lo puedo representar así, ¿no? Voy a llamarle tanque. Las variables son P y Q. Y ahora voy a preguntarme si es que ese tanque puede ser modelado como un elemento tipo C o como un capacitor de Von Graph. Yo diría, tendría que existir para ello una relación fija
tendría que existir una relación fija entre el esfuerzo que es P y la integral del caudal, ¿no? ¿Qué vendría a ser la integral del caudal? Si el caudal es el volumen de fluido por unidad de tiempo, pues la integral en el tiempo me va a dar un volumen, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, volumen. ¿Qué volumen sería? Definidas correctamente, recuerdan ustedes que el desplazamiento es la integral del flujo en el tiempo. Ya, hay algunas, como vimos en su momento, hay una constante que yo puedo escoger, ¿no? Es decir, cuando yo escribo esto como, de la siguiente manera, ¿no? Como un valor inicial más una integral de t igual a 0 a t, pues esta de acá, este valor inicial yo lo puedo escoger de manera arbitraria. Entonces, efectivamente se podrá escoger de manera arbitraria el valor, en este caso, de tal manera que este volumen represente exactamente el volumen del fluido contenido en el tanque. Es posible hacer eso. Bien, yo diría P volumen, que es la integral del caudal en el tiempo. Existe una relación fija entre la presión y el volumen, y para eso tenemos que hacer una aproximación diciendo lo siguiente. Vamos a considerar únicamente los efectos hidrostáticos, es decir, vamos a despreciar los efectos determinados por el movimiento del fluido, que existen claramente, ¿no? Y en algunos casos son los principales. Entonces, en este caso decimos, si el caudal no es tan grande, es relativamente pequeño, pues podemos considerar que siempre estamos en un estado muy cercano a lo que se llamaría hidrostático, ¿no? Y en ese caso sabemos que hay una presión hidrostática, una presión por la cantidad de fluido, por la altura de fluido, y que si este es H, pues la presión a la base sería igual a la presión absoluta, ¿no? Podemos trabajar con la relativa también. Sería la presión, suponiendo que la parte superior esté a la presión atmosférica, sería presión atmosférica más densidad del fluido por aceleración de la gravedad por altura, ¿no? Esa relación es sumamente conocida. Entonces, existe una relación P como función de H, ¿no? Y claramente H puede estar relacionado con el volumen, ¿no? Con el volumen del fluido, porque H por el área de la sección circular del tanque, pues me da el volumen, ¿no? Entonces yo podría escribir P como función de H y H como función del volumen, y por tanto podría escribir P como función del volumen. Y si ustedes lo piensan un poquito más, esa función es invertible, verificarán que esa función es invertible, y puedo escribir que el volumen es una función de la presión, ¿no? Por tanto, ya verifiqué que sí existe esta relación de acá, existe una función fija, o una relación fija entre la presión y el volumen, y por tanto puedo ahora representar el tanque mediante un elemento tipo C. Presión, caudal, ¿no? Esa relación es lineal. Ustedes pueden, ya les dejo como tarea de que ustedes escojan ese Q sub 0, se puede escoger de la manera que ustedes quieran, escójanlo de tal manera de que esta función, la función entre esta P presión en función del volumen o volumen en función de la presión, esa función sea lineal pasante por el origen. Es decir, de acuerdo a cómo yo escoja Q sub 0, sí puedo hacer efectivamente que salga una función lineal pasante por el origen. Entonces, ya podré en ese caso colocar alguna constante acá, ¿no? Les dejo como tarea de que ustedes encuentren, en ese caso, cuál debería ser la constante que debería ir acá.
Bien, se puede demostrar, y también les dejo como tarea, de que si el tanque tuviese una forma irregular, también podríamos representarlo como un elemento tipo C. Ya no lineal, pero sí un elemento tipo C. Imaginemos un tanque medio raro que tiene una forma rara. Este es mi tanque, ¿no? Igual por acá abajo está la tubería. Igual hay un caudal por acá. Igual ahí hay una presión. Y vamos a seguir una lógica similar a la de acá. Podemos decir lo siguiente: yo quiero demostrar o verificar que existe una relación fija o una función entre P y la integral de Q, que sería el volumen, ¿no? De acuerdo a la constante que escojamos, será el volumen en ese tanque de forma rara. Entonces yo diría, oye, la forma del tanque me permite darme cuenta de que, dada una altura, va a existir un único volumen. Dada una altura queda definido un volumen contenido, un volumen de fluido, ¿no? Y también con un poquito de astucia matemática se puede demostrar que, dado un volumen, hay una altura, algo que es bastante intuitivo, ¿no? Dada una cantidad de volumen, pues habrá una única altura. Entonces, ahí encontramos que hay una correspondencia 1 a 1, ¿no? Una biyección. Por tanto, existe la función, digo, oye, si dado una altura existe un único volumen, y si dado un volumen existe una única altura, pues yo puedo escribir h como función del volumen, o puedo escribir el volumen como función de h. Ya, y claramente la presión depende de h. Dado una presión existe un único h, dado un h existe una única presión. Y también puedo escribir, por tanto, tal como lo hicimos por allá, P como función de h, o si quieren, h como función de P, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es relacionar P con la integral de Q, que sería el volumen. Entonces ya está, ¿no? Porque diríamos P de h y h de volumen. Por tanto, por composición de funciones tendríamos que P puede ser una función del volumen, y al revés también podríamos decir volumen como función de h, h como función de P. Tendríamos volumen en función de la presión, ¿no? Entonces sí podemos darnos cuenta de que sí existiría la función presión como función del volumen y el volumen como función de la presión. Por tanto, en este elemento, este tanque raro, también podría ser representado como un elemento tipo C, con la salvedad de que esa función seguramente no va a ser lineal y pasante por el origen, no va a ser una función complicada en general, definida por la forma del tanque. Entonces acá no tendríamos por qué poner ningún parámetro. La única razón por la cual se colocan parámetros al lado del nombre de los elementos es porque la función queda definida por un único parámetro. En este caso es cuando es una función lineal pasante por el origen. En caso de que la función no sea lineal pasante por el origen, pues acá simplemente no se escribe nada. Y esto es válido para el elemento tipo C, para el capacitor, para el elemento tipo R y para el elemento que vamos a ver en el siguiente video.